Me llamo Rosario y tengo 73 años. Hoy, después de tantos silencios, decidí abrir mi corazón. No es fácil hablar de lo que voy a contarles, pero siento que es necesario, porque la vida me enseñó que si una no habla, las penas terminan por pudrir el alma. Nací en un pueblito cerca de Guadalajara, allá en Jalisco, donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días, y donde la vida parecía repetirse siempre igual. Era un lugar pequeño, de calles de tierra, casas de adobe y patios llenos de gallinas. Crecí entre risas de niños jugando a las escondidas y mujeres sentadas a la sombra de los naranjos, bordando mientras platicaban de la vida ajena. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Mi madre se llamaba Dolores, y era la mujer más hermosa que he conocido. Incluso cuando la enfermedad comenzó a consumirla, su mirada tenía una dulzura que iluminaba todo. Yo era su sombra, su compañera, la niña que no se le despegaba ni un instante. Ella soñaba con que yo fuera maestra algún día. Guardaba cada moneda que ganaba vendiendo dulces en la plaza para comprarme cuadernos, aunque tuviera que privarse de algo para comer. Mi padre, don Antonio, trabajaba en el aserradero del pueblo. Era un hombre respetado, de esos que saludan con sombrero en la misa del domingo y que todos consideran ejemplo de rectitud. Nadie sospechaba lo que escondía detrás de sus ojos fríos. Recuerdo como si fuera ayer los últimos meses de mi madre. La tos la ahogaba y la debilitaba tanto que apenas podía levantarse de la cama. Yo quería quedarme a cuidarla, pero ella me empujaba con ternura hacia la escuela. El estudio es lo único que nadie puede quitarte, hija, me decía, aunque le costara quedarse sola. El día que ella murió, el cielo se vino abajo conmigo. Llovía sin descanso, y las gotas repiqueteaban en el techo de lámina como si también lloraran. El velorio fue en nuestra propia casa, como se acostumbraba. Los vecinos llenaron la sala con velas, coronas de flores y murmullos que decían cosas como que injusta es la vida o pobrecita Rosario, tan joven y ya sin madre. Yo odiaba esas miradas de lástima, porque ninguna calmaba el dolor de quedarme sin la persona que más me quería. Aquel velorio olía a café recién colado, a tamales tibios, pero también a humedad y a tristeza. La figura de mamá descansaba en el ataúd sencillo que colocaron sobre la mesa del comedor, cubierta con un paño blanco. Yo no me separaba de su lado. Sentía que si dejaba de mirarla, el mundo entero se derrumbaría. Fue entonces cuando mi padre, que no había derramado una sola lágrima, se acercó y me dijo: «Ven, hija, quiero mostrarte algo». Su voz sonaba extraña, demasiado serena para quien acababa de perder a su esposa. Yo pensé que íbamos a recordar a mamá, que por fin nos permitiríamos llorar juntos. Pero me equivoqué. Me llevó hasta su cuarto, ese cuarto que todavía guardaba el aroma de las hierbas que mamá ponía bajo la almohada para dormir, ese cuarto donde colgaba el rosario en la cabecera de la cama matrimonial. Cerró la puerta con cerrojo. Yo, ingenua, creí que lo hacía para que tuviéramos privacidad. Pero cuando lo miré, vi en sus ojos un brillo que me heló la sangre. «Ahora que tu madre ya no está», me dijo con voz dura, «tú ocuparás su lugar». Yo no entendía. Pensé que hablaba de la comida, de la ropa, de limpiar la casa. Pero no. Su mirada me lo aclaró todo. En ese cuarto, con el cuerpo de mi madre aún velándose en la sala, mi padre me arrebató lo que me quedaba de niñez. Afuera, los rezos seguían. Adentro, mi vida se partía en dos para siempre. Esa fue la primera noche del infierno que me acompañaría por años. Después de esa noche en que mi padre me encerró en su cuarto y me dijo que ocuparía el lugar de mi madre, mi vida cambió para siempre. Aún recuerdo cómo al amanecer me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar. Afuera, el pueblo seguía con su rutina como si nada hubiera pasado. El canto de los gallos, las campanas de la iglesia, los niños corriendo por la calle enlodada. El mundo giraba, pero yo me sentía atrapada en una pesadilla que nadie más podía ver. Mi padre ya no me llamaba Rosario. Para él, desde ese día, yo era Dolores, como mi madre. «Levántate, Dolores, hay café que preparar», me dijo esa mañana con una frialdad que me heló el alma.
Intenté corregirlo, pero lo único que recibí fue una bofetada que me ardió como fuego. La marca roja en mi mejilla fue la primera de muchas. Así comenzó mi nueva rutina. Me obligaba a usar los vestidos de mi madre, aunque me quedaban grandes. Me hacía rellenar con algodón el pecho para aparentar formas que aún no tenía. Quemó mis ropas de niña en el fogón, una por una, mientras yo lo miraba en silencio, mordiendo la almohada para que no escuchara mis sollozos. «Ya no necesitas esto, ahora eres la mujer de esta casa», me dijo mientras las llamas devoraban mi infancia. La escuela quedó atrás. Mi maestra, doña Cecilia, una mujer alta de lentes redondos, fue hasta la casa a preguntar por qué había dejado de asistir. «Es una alumna dedicada, tiene futuro», le dijo a mi padre con insistencia. Pero él respondió con esa voz suave que usaba para engañar a todos. «Mi Dolores murió y ahora Rosario debe cuidar la casa. El estudio no llena la barriga». Yo estaba detrás de la puerta, escuchando, sintiendo que con esas palabras había cerrado la última ventana al mundo exterior. Doña Cecilia quiso insistir, incluso ofreció darme clases en las tardes, pero mi padre la despachó con cortesía forzada. Cuando ella se marchó, él me arrastró al cuarto y me preguntó con voz amenazante si le había contado algo. Yo lo negué temblando, y quizás fue la única vez que me creyó. Los días eran interminables. El pueblo seguía con su vida normal, los hombres en el aserradero, las mujeres bordando en los portales, los niños jugando sin miedo en las calles. Nadie imaginaba que, detrás de las paredes de nuestra casa de adobe, vivía una prisionera. Yo hacía las labores de la casa con el alma rota, bajo la vigilancia constante de mi padre. Cuando no estaba, lo sentía de todos modos, como una sombra que me perseguía. El miedo se volvió mi compañero. Había noches en que escuchaba el viento golpeando las ventanas y deseaba que fuera tan fuerte como para llevarse la casa entera y conmigo todo mi dolor. En otras ocasiones, me acercaba al pozo del patio y miraba el agua oscura allá abajo. Pensaba en saltar, en acabar con todo. Pero entonces recordaba la promesa que le hice a mi madre frente a su ataúd. Sobrevivir, salir de allí, vivir una vida diferente. Esa promesa me mantenía de pie cuando todo lo demás me empujaba hacia el vacío. En medio de ese infierno, hubo una persona que empezó a notar lo que pasaba. Doña Carmen, nuestra vecina. Era una viuda de cabello blanco recogido en un moño y manos arrugadas de tanto trabajar en el campo. Siempre encontraba alguna excusa para acercarse. Un día me traía un pedazo de pan, otro día un poco de fruta o un retazo de tela. «¿Cómo estás, niña?», me preguntaba mirándome fijo a los ojos, como si quisiera leer lo que yo no decía. Yo siempre respondía lo mismo: «Estoy bien, doña Carmen». Pero sus ojos sabios me decían que no me creía. A veces, al tomarme del brazo, descubría los moretones que yo intentaba esconder con mangas largas. Otras veces me decía, con voz suave pero firme: «Te noto más delgada, Rosario, más pálida, más cansada. Si necesitas algo, lo que sea, recuerda que mi puerta está abierta». Yo quería hablar, quería contarle todo, pero el miedo me paralizaba. ¿Quién me creería? ¿Quién se atrevería a desafiar a don Antonio, un hombre respetado en el pueblo, trabajador, siempre en misa? Las noches eran las peores. Mi padre llegaba cansado del aserradero, a veces bebido, y se confundía aún más entre la realidad y su delirio. Me llamaba Dolores, como si de verdad creyera que yo era su esposa. En su cabeza enferma yo había dejado de ser su hija. En esos momentos, yo cerraba los ojos y me imaginaba en otro lugar. En una escuela, con amigas, con la voz de mi madre todavía viva, diciéndome que todo iba a estar bien. Así viví casi un año, atrapada, aislada, envejeciendo antes de tiempo. Mis 15 años quedaron sepultados bajo un dolor que nadie veía. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría mi destino. Una mañana de mercado, mientras elegía jitomates en el puesto de don José, alguien me habló con una voz cálida: «Señorita, cuidado, su canasta se va a caer». Me volví, y allí estaba un muchacho que nunca había visto. Su nombre era Esteban. Lo que pasó ese día en la plaza fue como una chispa en medio de la oscuridad. El mercado de los miércoles en mi pueblo era casi una fiesta. Desde temprano,
La plaza central se llenaba de puestos improvisados, con mantas coloridas sobre tablas de madera sostenidas por cajas. El olor de las tortillas recién hechas se mezclaba con el de las naranjas partidas y el de la carne fresca que los carniceros colgaban en ganchos, atrayendo enjambres de moscas. El murmullo de la gente, los regateos, los pregones de las vendedoras, todo formaba una sinfonía de vida que contrastaba con el silencio sepulcral que yo llevaba por dentro. Ese día yo había salido con una canasta para comprar jitomates, frijol y un poco de sal. Caminaba con la cabeza baja, como siempre, para no llamar la atención. En un pueblo pequeño, cualquier mirada de más podía convertirse en chisme, y yo ya había aprendido que mi padre siempre se enteraba de todo. Fue entonces cuando escuché una voz a mi espalda. «Señorita, cuidado, su canasta se va a caer». Me giré, sorprendida. Frente a mí estaba un joven que no había visto nunca. Tendría unos 20 años, la piel morena quemada por el sol, los ojos claros, de un verde que contrastaba con todo lo que conocía. Me sonrió mientras sostenía mi canasta con firmeza, evitando que los jitomates rodaran por el suelo. «Gracias», dije con timidez, bajando la vista. «De nada», respondió con naturalidad. «¿Eres de aquí? Nunca te había visto por estos rumbos». Yo dudé. En un lugar como el nuestro, los forasteros siempre eran tema de conversación, y hablar con ellos podía traerme problemas. Pero algo en su mirada me dio confianza. «Sí, soy de aquí. Lo que pasa es que casi no salgo de casa». Él asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. «Soy Esteban. Vengo de Guanajuato. Estoy trabajando en la construcción de la nueva iglesia. Me quedaré por aquí unos meses». Fue una conversación breve, apenas unos minutos, pero para mí significó más de lo que él podía imaginar. Era la primera vez en años que alguien me hablaba como a una muchacha normal, no como a la sombra de mi madre, no como a la hija de don Antonio. Sentí un calor en el pecho que hacía mucho no sentía, esperanza. Esteban se ofreció a ayudarme a cargar la canasta hasta la esquina. Yo acepté, aunque no permití que me acompañara hasta la casa. Sabía que si alguien nos veía, corría el riesgo de que mi padre se enterara y lo castigara de la peor manera. «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó él, antes de despedirse. Quise decir que sí, que lo necesitaba, que hablar con él era como respirar aire fresco. Pero el miedo me paralizó. «No sé, es complicado», respondí, bajando la mirada. Él no insistió. Solo sonrió y dijo: «Estaré por aquí. Si cambias de opinión, me encontrarás en la plaza o en la obra de la iglesia». Lo vi alejarse con paso firme, y por un instante me imaginé siguiendo sus pasos hacia un futuro distinto. Ese mismo día, al regresar a casa, encontré a mi padre sentado en el portal, con la mirada dura y la botella de tequila a medio terminar. «¿Dónde estabas?», preguntó, con voz cargada de amenaza. «Fui al mercado, papá. Compré lo que hacía falta». Le mostré la canasta como prueba, pero sus ojos parecían atravesarme. «¿Y quién te dio permiso para hablar con ese hombre?». Sentí que la sangre se me helaba. Alguien en la plaza nos había visto, y en un pueblo como el nuestro, los secretos no duraban nada. «No fue nada, papá. Solo me ayudó con las compras. Ni lo conozco». Fue como echar leña al fuego. Se levantó tambaleante, derribando la canasta. Los tomates rodaron por el suelo, tiñendo de rojo la tierra húmeda. «Descarada», gritó. «Igual que tu madre. ¿Crees que no sé que me traicionaba?». Me jaló del cabello y me arrastró hacia dentro de la casa. Mis gritos se ahogaron en las paredes de adobe. Nadie vino a ayudarme. Nadie nunca venía. Esa noche pensé que iba a morir. Me golpeó con el cinturón hasta que ya no sentí dolor, solo entumecimiento. Después me encerró en el cuartito donde guardábamos la leña, sin agua ni comida. Allí pasé 2 días en la oscuridad, con las ratas correteando alrededor, pensando que quizá mi madre me llevaría pronto con ella. Cuando finalmente desperté en mi petate, con las heridas limpias y un poco de agua en los labios, supe que alguien me había ayudado. Y no tardé en descubrir quién había sido. Esa tarde, cuando mi padre salió al trabajo, doña Carmen entró por la ventana del patio con paso decidido. Traía una palangana con agua limpia y un paño húmedo.
Se arrodilló a mi lado y empezó a limpiarme el rostro con ternura. Niña, esto no puede seguir así, me dijo, con la voz quebrada. Yo no pude más. Abrí la boca y las palabras comenzaron a salir como un río desbordado. Le conté todo, lo que había pasado en el velorio de mi madre, las noches de miedo, los golpes, el encierro, la ropa de mi madre que ahora me obligaban a usar, la prohibición de estudiar, los gritos, los delirios. Todo. Doña Carmen me abrazó fuerte, como lo hacía mi madre cuando yo era niña y tenía miedo de las tormentas. Lloró conmigo, me acarició el cabello y me hizo una promesa que cambiaría mi destino. Te voy a ayudar a salir de aquí, Rosario. No sé cómo todavía, pero lo haré. Solo dame tiempo para pensar. Por primera vez en años, sentí que alguien me creía. Que no estaba loca. Que mi dolor no era invisible. En las semanas siguientes, doña Carmen comenzó a visitarnos más seguido. Siempre encontraba una excusa. Vengo a traerles un dulce que hice. Necesito una taza de azúcar. Pasé a saludar. Mi padre desconfiaba, claro, pero no podía echarla. Era una mujer respetada, viuda de un antiguo síndico municipal. Hasta él debía mantener las apariencias frente a ella. Fue entonces cuando doña Carmen me dio un código secreto. Si alguna vez necesitas ayuda urgente, cuelga una sábana blanca en el tendedero. Desde mi casa puedo verla. Vendrá enseguida. Yo nunca usé esa señal, pero saber que podía hacerlo me dio un poco de consuelo. Era como un salvavidas invisible. Un domingo de Cuaresma, mientras regresaba de la iglesia, mi único respiro en todo el año, porque ni mi padre se atrevía a prohibirme ir a misa, lo vi otra vez, Esteban. Estaba sentado en una banca de la plaza, con las manos manchadas de cal y cemento. Cuando me vio, sonrió. Me acerqué con nervios, mirando alrededor para asegurarme de que nadie nos observaba. Pensé que ya no volvería a verte, me dijo. Es complicado, contesté, apretando mi rebozo entre los dedos. No sé qué pasa en tu casa, Rosario, pero si necesitas ayuda, yo estoy aquí. Por un momento quise abrir mi corazón, contarle todo. Pero el miedo me cerró la garganta. Tengo que irme, dije apenas. Él asintió, sin reproches. Estaré en la iglesia el domingo que viene. Si puedes, nos vemos allí. Esa noche soñé con él. Soñé que estábamos sentados a la orilla del río, riendo, hablando de cosas sencillas, como lo hacen los jóvenes. En el sueño yo no llevaba la ropa de mi madre, sino un vestido azul mío, propio, y tenía flores en el cabello. En el sueño era libre. La semana siguiente, después de misa, ocurrió lo que cambiaría mi vida. Doña Carmen me invitó a su casa con el pretexto de un café. Mi padre aceptó, quizá porque estaba cansado y quería beber en paz. Al entrar a la cocina de doña Carmen, lo vi. Esteban estaba allí, sentado, con una taza entre las manos. Ya se conocen, ¿verdad?, dijo doña Carmen, cerrando la puerta tras de mí. Nos sentamos los tres alrededor de la mesa. Doña Carmen, sin rodeos, le contó a Esteban todo lo que yo había vivido. Yo apenas podía levantar la mirada, avergonzada, con las lágrimas al borde. Esteban escuchó en silencio, cada vez más serio. Cuando terminó, dijo con firmeza: «Tenemos que sacarte de esa casa, Rosario. No es vida para nadie, mucho menos para una muchacha como tú». «¿Pero cómo?», pregunté, con la voz temblorosa. «No tengo a dónde ir. No tengo dinero». Doña Carmen me tomó la mano. «Tengo una hermana en la Ciudad de México, Teresa. Ella puede acogerte hasta que encuentres tu camino. Lo difícil será sacarte de aquí sin que tu padre lo descubra». Esteban se inclinó hacia nosotras y habló en voz baja. «Tengo una idea. No podemos hacerlo de golpe. Hay que ir con calma, poco a poco, para que él no sospeche. Yo necesito a alguien que lave la ropa de los trabajadores de la obra. Le pediré permiso a tu padre para que tú hagas ese trabajo. Así me acostumbrará a verme entrar y salir de la casa. Mientras tanto, iremos juntando dinero y preparando tu salida». Me quedé en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Era arriesgado. Si mi padre descubría el plan, me mataría. Pero, ¿qué otra opción tenía?
Seguir allí, siendo la sombra de mi madre, hasta perder la razón o la vida. Vamos a intentarlo, dije al fin, con un hilo de voz. Esteban sonrió, y en ese momento supe que, por primera vez en mucho tiempo, mi destino podía cambiar. Ese día, cuando regresé a casa, sentí algo que hacía mucho no sentía: esperanza. No sabía todavía que el camino hacia la libertad sería más peligroso y más sangriento de lo que imaginaba. Las semanas que siguieron a aquella reunión en la cocina de Doña Carmen fueron las más largas de mi vida. Esteban empezó a venir a casa 2 veces por semana, siempre con un costal de ropa sucia de los trabajadores de la obra. Tocaba la puerta con respeto y pedía hablar con mi padre. Don Antonio lo miraba con desconfianza, pero el dinero extra lo convenció de aceptar. Yo lavaba las camisas y pantalones con jabón en el lavadero del patio, en agua fría que me dejaba las manos agrietadas, pero cada prenda significaba un paso más hacia la libertad. Esteban regresaba después de algunos días a recoger la ropa limpia, y a veces, cuando mi padre estaba ocupado, me lanzaba una mirada, apenas un suspiro de complicidad. Era poco, pero para mí lo era todo. Doña Carmen guardaba en secreto el dinero que Esteban me dejaba escondido entre la ropa. Lo llamábamos el fondo de fuga. Era apenas un puñado de billetes, pero representaba un tesoro, una promesa de que pronto podría irme lejos. El plan estaba casi listo para finales de junio, justo en las fiestas de la Virgen del Carmen. El pueblo se vestía de colores, la plaza se llenaba de juegos pirotécnicos, de tamales calientes y de música. Los hombres bebían ponche en grandes barriles, las mujeres conversaban en grupos, y los niños corrían felices con globos y trompos. Esa noche mi padre, quizás por querer aparentar ser el hombre ejemplar, me llevó a la fiesta. Yo me puse un vestido de flores que había sido de mi madre. No era por gusto, sino porque él no me dejaba usar otra cosa. Cuando me miró antes de salir, me dijo con un brillo en los ojos que me erizó la piel: «Estás igualita a Dolores». En la plaza, él se reunió con sus amigos del aserradero cerca del barril de ponche. A mí me sentó en una banca, con la orden de no moverme. Desde allí podía verlo de reojo mientras reía con sus copas en la mano. Fue entonces cuando vi a Esteban, del otro lado de la plaza. No. Con naturalidad, en voz alta, para que mi padre escuchara. Él asintió con la cabeza, sin sospechar nada. Me levanté y la seguí hasta un rincón más apartado. Allí estaba Esteban, esperando entre las sombras. Su mirada estaba firme, como si el miedo no existiera. «Todo está listo», me dijo en voz baja. «El autobús hacia la Ciudad de México sale el martes a las 4 de la mañana. Te recogeré a las 3, cuando tu padre esté dormido». Mi corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza. Era tan pronto, apenas 3 días. «¿Y si despierta?», pregunté con un hilo de voz. «¿Y si alguien nos ve?». Doña Carmen me acarició el brazo con ternura. «Yo misma pondré un somnífero en su café la noche anterior. Dormirá como una piedra. Un amigo mío nos llevará en carro hasta la carretera. Todo saldrá bien». Me temblaban las piernas, pero asentí. Era ahora o nunca. Los días previos al escape fueron un tormento. Cada minuto parecía eterno. Apenas dormía, apenas comía. Mi padre me regañaba por distraída, sin sospechar que mi mente ya estaba lejos de aquella casa. El lunes por la tarde, como siempre, Doña Carmen vino con un pan de elote. Me guiñó un ojo cuando lo puso sobre la mesa. Era la señal. El somnífero ya estaba ahí, escondido en la masa dulce. Esa noche serví la cena como siempre. Mi padre comió en silencio, observándome de vez en cuando con esa mirada que siempre me hacía encogerme de miedo. Luego le ofrecí un pedazo generoso de pan con café bien dulce. Lo devoró sin sospechar nada. Poco después, se levantó y se fue a su cuarto con la botella de tequila en la mano. Yo me quedé en la cocina, recogiendo los platos con las manos temblorosas. 1 hora más tarde, sus ronquidos retumbaban en la casa como un trueno. Me arrodillé junto a mi petate, saqué el costal de yute que había escondido debajo y empecé a meter mis pocas pertenencias. Una muda de ropa, un peine quebrado, la medalla de la Virgen que había sido de mi madre y el dinero envuelto en un trozo de tela. Eso era todo lo que llevaba de mi vida. Me acosté sin cerrar los ojos,
escuchando cada crujido de la madera, cada ulular del viento. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 2 de la mañana, supe que el momento se acercaba. Me levanté con cuidado, sosteniendo el costal. Fui hasta la puerta, pero estaba cerrada con llave. Busqué la llave en el clavo donde siempre la colgaba, pero no estaba. El pánico me atravesó como un cuchillo. Con pasos de plomo, fui hasta el cuarto de mi padre. La puerta estaba entreabierta. Lo vi acostado de espaldas, roncando fuerte. Y entonces lo vi. La llave colgaba de su cuello, sujeta a una cadena. El corazón se me quería salir por la boca. Nunca antes había hecho eso. Era como si intuyera algo. Me alejé sin hacer ruido y regresé a la sala, con lágrimas en los ojos. Estaba atrapada. De pronto, escuché un leve sonido metálico en la puerta principal. Mikingio. Rosario, susurró una voz apenas audible. ¿Estás ahí? Era Esteban. Corrí hacia la puerta y susurré de vuelta. Aquí estoy. Pero está cerrada y mi padre tiene la llave. Aléjate de la puerta, me dijo con firmeza. Voy a intentar abrirla. Escuché ruidos metálicos, como si usara una herramienta. Los segundos se volvieron eternos. Yo rezaba en silencio, apretando la medalla contra el pecho. Y entonces, con un clic seco, la cerradura cedió. La puerta se abrió apenas, y allí estaba Esteban, con el rostro iluminado por la luna, respirando agitado. Vamos, rápido, dijo, tomando mi costal. Doña Carmen nos espera en la carretera. Salimos de puntillas, cerrando la puerta tras de nosotros. Caminamos por el patio, entre las matas de maíz. El aire frío de la madrugada me golpeaba la cara, pero me sabía a libertad. De pronto, un grito desgarrador rompió la noche. Rosario. Era mi padre. El somnífero no lo había vencido del todo. Se asomó por la puerta, con el cabello revuelto y la escopeta en las manos. «¡Corre!», gritó Esteban, jalándome con fuerza. Corrimos como nunca en la vida, esquivando los surcos de frijol, hundiendo los pies en el lodo. El corazón me martillaba en los oídos. Detrás de nosotros, escuché el estampido de la escopeta. Algo silbó cerca de mi oído y se clavó en el tronco de un árbol. «¡Agáchate!», gritó Esteban, cubriéndome con su cuerpo. Seguimos corriendo hasta llegar al camino de tierra. Allí estaba la camioneta vieja de don Manuel, el hermano de doña Carmen. El motor estaba encendido y las luces apagadas. «Suban rápido», gritó doña Carmen desde el volante. Nos lanzamos dentro en el asiento trasero. Esteban me abrazó para cubrirme. Otro disparo sonó, y la parte trasera de la camioneta vibró con el impacto. Doña Carmen pisó el acelerador y la camioneta arrancó, levantando polvo. Por la ventana trasera vi a mi padre de pie en medio del camino, apuntándonos con la escopeta bajo la luz de la luna. Su silueta se fue empequeñeciendo hasta que desapareció en la oscuridad. Yo temblaba tanto que apenas podía respirar. «Lo logramos», susurró Esteban, apretando mi mano. «Estás libre, Rosario». Miré hacia el cielo estrellado y dejé que las lágrimas corrieran. Por primera vez en años, lloraba no solo de miedo, sino de alivio. La camioneta nos llevó hasta la carretera principal, donde tomaríamos el autobús hacia la Ciudad de México. El amanecer apenas asomaba, tiñendo el horizonte de naranja. Doña Carmen me miró por el retrovisor con sus ojos llenos de ternura. «Recuerda, niña, la vida es como un río. No se detiene, no vuelve atrás. Siempre busca un nuevo camino». Yo asentí, apretando contra mi pecho la medalla de mi madre. No sabía qué me esperaba en la ciudad, ni si algún día volvería a ver a Esteban. Pero si sabía una cosa, ya no era la prisionera de aquella casa. Había escapado del infierno. Lo que no imaginaba era que el pasado, tarde o temprano, volvería a encontrarme. Cuando la camioneta nos dejó en la terminal de autobuses, el cielo apenas clareaba. El aire olía a tierra húmeda y a café de olla que las vendedoras comenzaban a preparar en puestos improvisados. Esteban compró mi boleto con el dinero que había juntado en secreto y me lo entregó con una sonrisa cansada, pero llena de esperanza. Doña Carmen me abrazó con fuerza, como si fuera mi propia madre, y me dijo al oído que no mirara atrás. Yo asentí con lágrimas en los ojos,
aunque en mi interior sentía un miedo profundo, miedo de que en cualquier momento mi padre apareciera con la escopeta y terminara con todo. Cuando subí al autobús, me senté junto a la ventana y apreté la medalla de la Virgen contra mi pecho. Vi cómo la figura de Esteban se hacía cada vez más pequeña mientras la camioneta vieja de don Manuel desaparecía en la distancia. El motor del autobús rugió y la carretera se extendió ante mí como un camino desconocido, lleno de promesas y de peligros. Por primera vez en años respiré aire de libertad, aunque me costaba creer que fuera real. La Ciudad de México me recibió con una mañana fría y gris. La terminal era enorme, un hormiguero de gente que iba y venía con prisa, cargando maletas, gritando nombres, regateando con taxistas. Yo, una muchacha de apenas 16 años, criada en un pueblo pequeño, me sentí diminuta en medio de aquella multitud. Apreté más fuerte la medalla de mi madre y traté de no perderme. Doña Teresa, la hermana de doña Carmen, me esperaba en la entrada. Era una mujer robusta, con el cabello teñido de negro y una sonrisa que me hizo sentir menos sola. Me abrazó como si me conociera de toda la vida y me dijo que a partir de ese momento estaría segura. Me llevó a su casa, un apartamento pequeño en un edificio antiguo del centro, con paredes descascaradas y un balcón diminuto lleno de macetas. Para mí era un palacio. Había agua corriente, luz eléctrica y una estufa de gas. Luces en cada cuarto, agua caliente en la regadera, lujos que en mi pueblo parecían cosas de ricos. Los primeros días apenas salía de mi cuarto. Me asustaba el ruido constante de la ciudad, los claxons interminables, las sirenas lejanas, el murmullo incesante de la gente. Dormía mal, temiendo que mi padre apareciera de pronto, que hubiera seguido mis pasos hasta la capital. Doña Teresa me decía que aquí nadie podía hacerme daño, que debía aprender a confiar de nuevo, pero el miedo era más fuerte que la razón. Poco a poco, con paciencia, comenzó a sacarme de casa. Primero fuimos a la panadería de la esquina, luego al mercado, más tarde a la tienda de telas. Yo caminaba con el corazón acelerado, mirando hacia todos lados como si en cada esquina pudiera aparecer la sombra de mi padre. Pero cada salida me devolvía un poco de valor. Comencé a reconocer calles, a aprender nombres de avenidas, a acostumbrarme al bullicio que nunca se detenía. Doña Teresa sabía que no podía quedarme escondida para siempre. Me ayudó a conseguir mis papeles, una copia de mi acta de nacimiento, y con eso pude inscribirme en una escuela nocturna. De día trabajaba limpiando casas en la colonia Condesa. Mi patrona, doña Luisa, era estricta, pero justa. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para pagar un cuarto que alquilé cerca del apartamento de doña Teresa, pero para mí significaba independencia. Cada peso era un ladrillo más en la muralla que construía entre mi pasado y mi futuro. Estudiar fue un renacer. Sentarme en un salón de clases, abrir un cuaderno, escuchar a un maestro, era como regresar a la promesa que mi madre me había hecho. Rosario, tú vas a ser alguien. Cada palabra aprendida era una victoria sobre el silencio en el que había vivido tantos años. Pero en medio de esos avances había una sombra que me acompañaba, Esteban. Recibí 2 cartas suyas. En la primera me contaba que había vuelto a mi pueblo después de nuestra fuga, que mi padre lo había buscado con la escopeta, pero que los trabajadores de la obra intervinieron y evitaron lo peor. Decía que terminaría el trabajo de la iglesia y que vendría a verme en la Ciudad de México. La carta terminaba con palabras de cariño que me hicieron llorar de emoción. La segunda carta llegó 3 meses después. Esteban decía que debía pasar por Guanajuato para ver a su madre enferma y que después iría a buscarme. Prometía que pronto estaríamos juntos. Esa fue la última vez que supe de él. Nunca más llegaron cartas. Nunca más noticias. Pregunté a doña Carmen por él, pero solo supo decirme que desapareció después de terminar la obra. Algunos decían que había tomado un autobús a la capital, otros que había seguido rumbo al norte. Nadie lo sabía con certeza. Durante meses esperé. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, mi corazón daba un salto, pensando que era él. Cada domingo, en la iglesia, buscaba su rostro entre la multitud. Nunca apareció. El dolor de esa ausencia se mezclaba con el alivio de estar lejos de mi padre. Era una mezcla amarga, la libertad que tanto soñé, pero con una herida abierta que nunca sanó del todo.
Pasaron los años. Terminé la primaria en la escuela nocturna, luego la secundaria. A los 20 años ya no limpiaba casas, sino que trabajaba como dependienta en una tienda de telas en el centro. Ganaba un poco más, lo suficiente para vivir con dignidad y ayudar a doña Teresa, que se convirtió en la madre que la vida me había arrebatado demasiado pronto. En esa tienda conocí a Carlos. Era un vendedor de Puebla que viajaba seguido para ofrecer telas al mayoreo. Tenía una sonrisa franca y una paciencia infinita. Comenzamos a conversar, primero de cosas simples, luego de sueños y temores. Con él sentí por primera vez que podía volver a confiar en un hombre, aunque nunca le conté toda la verdad de mi pasado. Solo le dije que mi padre había sido violento y que yo había tenido que huir. Eso fue suficiente para que me mirara con respeto y sin hacer preguntas que me desgarraran. Nos casamos en 1975, en una ceremonia sencilla en una iglesia de la colonia Roma. Doña Teresa estuvo allí, orgullosa como una madre. Doña Carmen no pudo viajar por su edad, pero me envió una carta bendiciendo mi matrimonio. Fue un día luminoso, de esos que parecen arrancar las sombras del corazón. 2 años después nació Mariano, mi primer hijo. En 1978 llegó Laura, mi niña. La maternidad me transformó. Mirarlos dormir era como ver la vida renacer, como comprobar que mi promesa a mi madre se había cumplido. Sobreviví, salí del infierno, y ahora tenía algo que valía la pena proteger con todo mi ser. La vida con Carlos fue tranquila, sencilla, llena de trabajo y de pequeños momentos felices. Sin embargo, nunca dejé de mirar hacia atrás con miedo. Siempre sentí que, de alguna manera, mi padre podía aparecer en cualquier momento, como una sombra que me alcanzaría aunque corriera. Cada vez que veía en la calle a un hombre con sombrero, mi corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba sobre violencia en las noticias, me volvía a desvelar con pesadillas. Los años pasaron y yo me acostumbré a esa mezcla de paz aparente y miedo silencioso. Construí una familia, formé un hogar, cumplí sueños que alguna vez creí imposibles. Pero en el fondo sabía que mi historia con mi padre no había terminado. Sabía que tarde o temprano regresaría, y que cuando lo hiciera, tendría que enfrentarlo de una vez por todas. Y así fue. El día en que supe que el pasado había encontrado mi puerta amaneció claro y fresco. Carlos se había ido al mercado con Mariano y Laura. Yo me quedé en casa para aprovechar y lavar la ropa. Puse una olla con café de olla y abrí las ventanas para que entrara la luz. Fue entonces cuando sonó el timbre. Me asomé por la cortina y sentí que se me iba el aire. Allí estaba él. Más flaco, más viejo, con la mirada hundida y la piel marcada por la bebida. Pero era él. Don Antonio. Mi padre. No abrí. Me quedé pegada a la pared con el corazón en la garganta. Él tocó de nuevo. Luego golpeó la puerta con los nudillos y gritó mi nombre. Dijo que solo quería hablar, que era mi padre, que yo era una hija desalmada. Los vecinos empezaron a mirar desde las puertas entreabiertas. Yo temblaba. Recordé la niña que fui, el cuarto de adobe, el vestido de flores de mi madre, mis cuadernos quemados. Cerré los ojos y recé bajito. Cuando volví a asomarme, un vecino había llamado a la policía. Llegó una patrulla. 2 agentes le hablaron con calma. Él gesticulaba, señalaba mi casa, se llevaba la mano al pecho como quien reclama un derecho. Al final se lo llevaron. Yo me derrumbé en la cocina y lloré en silencio, no de alivio, sino de miedo, porque sabía que ese no sería el último intento. 3 días después regresaba de la panadería con un bolillo caliente en la bolsa cuando lo vi parado en la esquina. No gritó. No se movió. Solo me miró como una sombra vieja que sabe esperar. Apuré el paso, entré a casa y cerré con llave. Él se acercó y empezó a hablar desde la banqueta. Dijo que estaba arrepentido. Dijo que había cambiado. Dijo que yo lo había malinterpretado toda la vida. Cada palabra era un cuchillo afilado intentando abrir la cerradura de mi corazón. No contesté. Esperé a que llegara Carlos. Cuando lo hizo, salió a hablar con él y le pidió que se fuera. Mi padre empujó a Carlos con el hombro. Gritó que nadie iba a impedirle ver a su hija. Los niños se asustaron.
Llamamos a la policía. Se lo volvieron a llevar por alteración del orden. Esa noche no pude dormir. Entendí que el miedo ya no era una sombra. Era una presencia. Al día siguiente tomé una decisión. Fui a la delegación. Caminé con pasos firmes que no sentía míos, como si otra mujer más grande y más fuerte me llevara por dentro y me empujara a seguir. Pedí hablar con quien atendiera denuncias. Me senté frente a un escritorio de madera y abrí la boca. Por primera vez en mi vida conté todo. Conté la noche del velorio. Conté los golpes. Conté los años de encierro, el nombre de mi madre en mi boca como una prisión, la fuga en la madrugada, los disparos en la milpa. El agente me escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Me ofreció un vaso de agua. Cuando terminé, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Dijo que con esa declaración podían detenerlo si volvía a molestarme, que intentarían una orden para mantenerlo lejos. Firmé cada hoja con las manos temblorosas. Al salir a la calle sentí que el sol me caía distinto sobre la piel. Como si me hubiese quitado un abrigo mojado después de años. Pasaron 2 días de calma. Luego el timbre sonó de nuevo. Era temprano. Abrí solo un poco, con la cadena puesta. Del otro lado, mi padre tenía los ojos enrojecidos. Dijo que había leído en una iglesia que el perdón libera. Dijo que él estaba listo para ser perdonado. Dijo que yo debía aceptar a mi padre como manda el mandamiento. Dijo que si no lo hacía, mi vida se llenaría de desgracias. Yo respiré hondo. Le dije con voz baja que el perdón no se exige, que el perdón no borra la justicia, que el perdón no abre puertas que deben seguir cerradas por seguridad. Le dije que se fuera. Le dije que no volviera. Él golpeó la puerta con rabia. Dijo que yo era una desagradecida, que todo lo que yo tenía se lo debía a él, que yo respiraba porque él me había dado la vida. Yo contesté que la vida también me la había dado mi madre y que él se la había llevado. Sir. Llamé a la policía. Esta vez no tardaron. Lo detuvieron otra vez. Un agente me dijo que se quedaría en una celda de la delegación mientras procesaban la denuncia. Me quedé un momento en silencio, mirando un punto en la pared. Recordé la mano de mi madre sosteniendo la mía cuando yo era niña. Recordé a doña Carmen empujándome a la camioneta en aquella noche de luna. Recordé a Esteban con las manos de cal y la mirada clara. Las líneas del tiempo se juntaron en mi pecho. Respire. Esa tarde, sentada en la mecedora de la sala, esperé a que Carlos y los niños regresaran de la escuela y del trabajo. Les préparé chocolat caliente. Les conté que ya no tendrían que ver a ese hombre afuera de casa. No dije su nombre. Dije ese hombre. Cada palabra fue una costura finita cerrando una herida abierta. A la mañana siguiente sonó el teléfono de casa. Carlos contestó. Me miró con una seriedad que me heló. Me extendió el auricular. Dije bueno. Del otro lado, una voz oficial me pidió que me presentara en la delegación. Pregunté si había pasado algo. Me dijeron que preferían explicarlo en persona. Colgué y sentí que el mundo se inclinaba un poco bajo mis pies. En la delegación me hicieron pasar a una oficina pequeña. Un agente me ofreció asiento y agua. Después me dijo que durante la noche, en la celda, mi padre se había quitado la vida con su cinturón. Dijo que lo habían encontrado al amanecer, que ya no respiraba. Dijo que lo lamentaban. Yo me quedé mirando mis manos sobre el regazo. Esperé una lágrima. Esperé un grito. Esperé un alivio. No llegó nada. Fue un silencio raro. Un vacío que no era oscuro, pero sí muy grande. Pregunté por los trámites. El agente me dijo lo que debía firmar. Pregunté dónde quedaba el cuerpo. Asentí. Salí a la calle con la luz alta del mediodía lastimándome los ojos. No fui al entierro. No llevé flores. No murmuré una oración. Me senté en la cocina de mi casa con la radio apagada. Puse la medalla de mi madre sobre la mesa y le hablé en voz baja. Le dije que todo había terminado. Le dije que yo había cumplido su sueño. Le dije que sus nietos eran buenos y que iban a estar bien. Le di gracias por haberme sostenido con su recuerdo cuando ningún otro sostén era posible. Los días siguientes fueron confusos. Mis manos seguían haciendo lo de siempre.
Pero mi mente iba y venía como un ave que no encuentra dónde posarse. Una parte de mí quería sentir alivio y no podía. Otra parte de mí quería llorar por la niña que fui. Lo que vino fue otra cosa. Una calma humilde. Una especie de paz cansada. No la paz que exulta, sino la que apaga el fuego sin ruido. Me di permiso de dormir un poco más. Me di permiso de cocinar para mí cosas que me gustaban. Me di permiso de mirar a mis hijos a los ojos. Ese lo que había ocurrido. Le dije que gracias a ella yo estaba aquí. Le envié fotos de Mariano y de Laura con uniformes de escuela. Ella me contestó semanas después con su letra grande y temblorosa. Dijo que lloró al leerme. Dijo que yo era su orgullo. Dijo que un río cuando encuentra piedras las bordea y sigue. Dijo que viva mucho, mija, y que no permita que el miedo se quede a dormir. Con el tiempo, aprendí a nombrar las cosas sin que me destruyeran. No dije mi padre cuando hablaba de aquella sombra. Dije el hombre que me dañó. Dije la violencia. Dije el pasado. Aprendí a retirar su rostro de la palabra padre y a dársela a otros. A Carlos cuando leía cuentos a los niños en el sofá. A un maestro que me tendió una mano en la escuela nocturna y me dijo que era buena para las letras. A un vecino que me ayudó a cambiar un foco sin pedir nada a cambio. La palabra padre dejó de dolerme porque ya no le pertenecía. La vida siguió, como siempre sigue. Los niños crecieron. Carlos y yo nos hicimos expertos en los detalles pequeños que sostienen a una familia. Los almuerzos sencillos de domingo. Las tareas extendidas en la mesa. Las botas de lluvia junto a la puerta. Pasaron los años y yo aprendí a reír sin culpa. Aprendí a mirarme al espejo y reconocer a una mujer que no se quebró. Aprendí a caminar por la ciudad sin voltear en cada esquina. Aprendí a volver a la iglesia sin temblar. Aprendí a trabajar sin la sombra detrás de mí. A veces, cuando el sol entra por el balcón y se posa en la mesa como un mantel dorado, cierro los ojos y me veo caminando por la plaza de mi pueblo. Escucho el pregón de las vendedoras y el golpe sordo de la pelota contra el suelo. Veo a mi madre levantando una ceja para que me siente a estudiar. Huelo el dulce de leche y el humo del fogón. Y me veo también saliendo por la puerta en la madrugada, con el costal de yute apretado contra el pecho y los pies llenos de lodo, mientras la luna me abre camino. En ese recuerdo siempre me espera una camioneta vieja y, al volante, una mujer de cabello blanco que me salva sin pedir nada a cambio. A su lado, un muchacho de ojos claros que me enseña que no todos los hombres duelen. No sé qué fue de Esteban. A veces pienso que está en algún lugar donde la tierra se junta con el cielo, acomodando ladrillos de una iglesia que no se derrumba. Otras veces creo que se volvió una brisa que me visita cuando estoy por desfallecer. No lo sé. Lo que sí sé es que existió en el momento exacto en que yo lo necesitaba. Hoy, con 73 años, cuento esto no para abrir heridas, sino para cerrarlas en compañía. Lo digo porque muchas mujeres, aún ahora, siguen viviendo su propio encierro entre paredes que nadie ve. Lo digo porque tal vez alguien que me escuche necesite una señal, un nombre, una mano. A esa mujer le digo que no está sola. Que el silencio no es refugio, es cárcel. Que hablar es una llave. Que siempre hay una persona buena dispuesta a creer. Que hay policías que sí escuchan. Que hay vecinas que se vuelven familia. Que hay ciudades que te reciben y te enseñan a empezar de nuevo. Que hay hijas e hijos que merecen una casa sin miedo. Si me preguntas cómo se perdona algo así, te digo la verdad. Al principio no se perdona. Al principio se sobrevive. Después se respira. Luego se aprende a vivir. Un día, sin darte cuenta, notas que el dolor ya no dicta tu calendario. Que puedes reírte a carcajadas por algo pequeño. Que puedes bailar sola en la cocina mientras hierve el café. Que puedes dormir del tirón. Eso no es olvidar. Eso es recuperar la vida. He contado mi historia como si estuviéramos sentadas en el patio, con una jarra de agua fresca y el sol bajando despacio. He usado palabras claras porque las palabras complicadas se enredan en la lengua y en el corazón. Quiero que quien me escuche entienda sin esfuerzo. Quiero que la voz le acompañe como lo haría una abuela que acaricia el cabello mientras habla. Si esta historia te alcanzó, llévala a donde haga falta. A una vecina que sospechas que sufre.
A una sobrina que dejó la escuela de repente. A una amiga que se volvió silenciosa. Diles que hay salida. Diles que no es tarde. Diles que un río, incluso cuando lo bloquean, busca un camino. Y lo encuentra. Yo soy Rosario. Nací en un pueblito cerca de Guadalajara. Aprendí a poner mi nombre por delante del miedo. Y si hoy te lo cuento es para que un día, cuando te mires al espejo, puedas decir lo mismo. Soy yo. No soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí construir con lo que me pasó. Y eso, mis amores, nadie puede quitárnoslo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.